Capítulo 2. El misterio saber. He estado involucrado en el movimiento investigando los ovnis y otros fenómenos inexplicables desde que era un adolescente allá por los años 50, pero desde el punto de vista de un ocultista, no desde el punto de vista de un materialista. Por ejemplo, siempre he sentido que la mayor parte de la evidencia en cuanto a visitas a la Tierra realizadas por antiguos astronautas puede ser explicada postulando el contacto telepático con seres de avanzadas sociedades extraterrestres, y que muchos encuentros cercanos con ovnis involucran el contacto psíquico con seres espirituales. En los años 50 y 60, los ocultistas en el movimiento eran considerados tan crédulos y anticientíficos por poner una interpretación psíquica y espiritual en mucha de la evidencia, pero con el paso de los años, más y más investigadores de fenómenos inexplicables han comenzado a sacar conclusiones similares desde la información disponible. Sin embargo, yo mismo siempre he permanecido como parte de la franja lunática, porque mi teoría favorita en todo el campo es el misterio saber, el cual nunca ha ganado respeto. Incluso ahora, casi todos en la comunidad de los ovnis y comunidades ocultas tratan a personas que creen en esto como estúpidos o paranoicos. No soy ni lo uno ni lo otro, pero aún así, tomo esto muy seriamente, porque muchos de los detalles en las escrituras de saber concuerdan con mis sueños y visiones de lo que parece ser vidas pasadas en otros mundos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ray Palmer, editor de la revista de ciencia ficción Historias Asombrosas, recibió varias novelas cortas de un escritor aficionado llamado Richard Sansaver. Las historias estaban mal escritas, pero el contenido de la idea impresionó tanto a Palmer que él y varios escritores sobre fantasmas la pulieron para su publicación. Cuando las historias de saber comenzaron a aparecer en Amazon, la circulación de la revista se incrementó dramáticamente. Algunas versiones de la historia dicen que fue doblada o triplicada. La escritura de saber era altamente compleja e imaginativa, tratando de manera innovadora un tema que hace mucho ha sido común en la ciencia ficción, el concepto de que compartimos este planeta con los descendientes de antiguos astronautas quienes siempre permanecen escondidos de nosotros, pero que usan su avanzada tecnología científica para manipularnos. Debido a que la mayor parte de la producción literaria de saber, millones de palabras en más de 20 años, estaba organizada de manera caótica, y fue reescrito por muchas manos para perfeccionarla para su publicación, hoy en día muy pocas personas tienen un entendimiento general de su cosmología. Muchos escritores de fenómenos ocultos e inexplicables han tomado prestado este material, usualmente sin identificarlo como su fuente, pero nadie aún se ha molestado en publicar una sinopsis coherente de las teorías de saber en detalle. Aquí está un breve resumen. Hace miles de años, viajeros espaciales extraterrestres visitaron la Tierra y establecieron enormes colonias subterráneas acá. Ellos no podían vivir en la superficie porque la radiación solar acortaba su lapso de vida, el cual normalmente era de varios siglos. Eventualmente, la civilización que había plantado las colonias se volvió moribunda, y el contacto con los mundos de origen se volvió cada vez menos frecuente. Porque las colonias subterráneas estaban aisladas de fuentes exteriores, algunos de los colonos fueron forzados a vivir permanentemente en la superficie para sembrar alimento y obtener la materia prima necesaria para sostener la vida en las ciudades subterráneas. Durante un largo periodo de tiempo, la radiación perjudicial del Sol causó que la mente de los habitantes de la superficie se degenerara, y finalmente se revirtió a una completa barbarie. Sin embargo, lograron retener la suficiente inteligencia para comenzar a progresar de nuevo, logrando finalmente la civilización humana, como lo hemos leído en nuestros libros de historia. Durante todo ese periodo, los muchos habitantes de las colonias subterráneas, las cuales saber simplemente llama cuevas, sobrevivieron y retuvieron una importante cantidad del conocimiento original y tecnología. Sin embargo, la población de moradores de cuevas gradualmente decreció por la constante carencia de fuentes de la superficie. Luego de que la gente de la superficie se olvidó completamente acerca del origen y naturaleza de las ciudades subterráneas, los moradores de cuevas comenzaron a presentarse como dioses y otros seres sobrenaturales para forzar a la gente de la superficie a proporcionarles alimento y otras necesidades. La gente de las cuevas posee máquinas para generar rayos que les dan ciertas clases de poder sobre los habitantes de la superficie. Algunos tipos de rayos pueden matar o herir a las personas, pero otros pueden ser usados para sanar enfermedades o ralentizar el proceso de envejecimiento. Los rayos pueden también ser usados para la comunicación telepática y para controlar los pensamientos y emociones de otros a distancia. Ellos parece que eran más eficaces a corto rango,
Pero algunas son lo suficientemente poderosas para tener un significativo efecto en la gente de la superficie. Los moradores de las cuevas han utilizado su tecnología de rayo para manipular a la sociedad de la superficie a través de la historia, especialmente para obtener alimentos y otras provisiones sin que la mayoría de la gente en la Tierra esté consciente de ello. Unas pocas personas de la superficie estaban dentro de la trama, y actuaban como agentes de los moradores de las cuevas. Esto incluía a miembros de grupos tan diversos como gobernantes políticos, líderes religiosos, ricos mercaderes y comerciantes, contrabandistas y piratas. Sin embargo, la población en las cuevas ha disminuido constantemente en el transcurso de las edades, debido a continuas escaseces de materia prima. Saber describió la actual situación en las ciudades subterráneas como severas y desesperadas, con la estructura política y social casi en completo colapso. La hambruna y el canibalismo son comunes, y muchos de los habitantes se han convertido literalmente en monstruos, a través del inapropiado uso de los rayos. Estos deros se han convertido en desquiciados tiranos, y muchos han deformado sus cuerpos también, con el uso constante de los rayos para prolongar la vida, para lograr la inmortalidad física. A causa de que las perjudiciales radiaciones del sol que penetran incluso dentro de las cuevas, y porque muchas de las mismas máquinas de rayos se han deteriorado a través de edades de uso constante y de reparaciones improvisadas, los deros parecen los legendarios muertos vivientes. Los rayos por sí solos no son suficiente, para sobrevivir, ellos también tienen que ingerir carne humana como necrófagos, y beber sangre humana como los vampiros. Sin embargo, algunos de los moradores de las cuevas todavía son normales, ellos se llaman a sí mismos teros, y a menudo usan sus rayos para ayudarle a la gente en la superficie, especialmente para combatir el mal que están haciendo los deros. Sin embargo, no son militarmente lo suficientemente fuertes como para conquistar y destruir a los deros, y la única razón por la cual sobreviven es que a veces reciben ayuda de extraterrestres que llegan en naves espaciales. Desafortunadamente, estos modernos viajeros espaciales son también incapaces de derrotar a los deros. Según Saber, ellos han estado durante siglos tratando de conseguir un cierto gobierno u otra cosa en otra parte de la galaxia, para enviar a los de la Marina y limpiar la Tierra, pero hasta la vez esto no ha sucedido. La Tierra es solamente un pequeño planeta en un remoto lugar del universo, y ninguna civilización interestelar se ha molestado en venir acá y luchar una guerra para liberarnos de los deros. Algunas de las historias de Saber afirman que tales civilizaciones todavía existen, y que la ayuda de las estrellas pudiera llegar en cualquier momento. Otros son pesimistas y dicen de ellos cayeron hace mucho. Las historias diciendo que algunos mundos han retenido la suficiente tecnología como para permitir el viaje interestelar también dejan claro que tales culturas son remanentes degenerados de civilizaciones que una vez fueron grandiosas, y que ahora han caído en la decadencia. En cualquier caso, los teros luchan apenas para mantenerse ellos mismos. Ellos usan sus rayos para comunicarse con gente como Saber, esperando que eventualmente la civilización en la superficie se desarrollará tecnológicamente hasta el punto en donde seremos capaces de ayudarles a vencer a los deros, pero ellos ponen claro que este punto está en el futuro lejano. Los deros carecen del conocimiento técnico necesario para mantener sus máquinas de rayos en buen estado, por lo que ya no son capaces de mantener control político de la sociedad en la superficie o prevenir el progreso tecnológico. No obstante, las máquinas que han heredado de tiempos antiguos son todavía demasiado avanzadas para que nuestros actuales científicos las puedan duplicar, por lo que ellos continúan teniendo muchísimo poder para manipular a la sociedad sobre la superficie, como un todo, y las mentes de individuos. Aquí hay un ejemplo de la escritura original de Saber, un extracto de Mandark, una novela de 200.000 palabras, serializada en 1947 y 48 en su propia publicación en Mimeógrafo, la revista de misterio de Saber. Por lo que sé, esta no fue editada ni revisada por nadie más. A todos ustedes, jóvenes idealistas, llegará un tiempo cuando todas esas cosas que ustedes piensan de la vida con vuestros confiados, brillantes y creyentes ojos, se volverán polvo y musgo. Un tiempo cuando ustedes entenderán el terrible y estúpido horror que pudiera ser, en realidad, la vida. Para cada uno de ustedes, vendrá por fin una aparición, vistiendo como Scrooge, sus cadenas, una máscara de terror que esconde una profunda y básica estupidez, una estupidez que es más profunda que la humana. Tienen vida, esas cosas, así como usted tiene vida, pero no son entendidos y son tan terriblemente temidos que los hombres ni siquiera hablarán de ellos o escribirán sobre ellos abiertamente. Siempre, también, le temía la gente de los rayos, que es malvada,
ignorante, degenerada y caníbal, quienes nos atrapan y nos matan cuando pueden. Pero no han atrapado a muchos de nosotros, ya que tenemos algunas mujeres de rayo ancianas de las escuelas profundas con nosotros, y no fuimos blanco fácil de atrapar. Necesitamos hombre como usted para ayudarnos en nuestra constante lucha con los demonios vivientes que habitan muchas de esas guaridas subterráneas. Pero cuando tratamos de acercarnos a los hombres para este propósito, ellos temen a todo esto como locura o fantasmas o cualquier cosa que se les haya enseñado. Casi inmediatamente, en la visipantalla, una escena de completo horror se hizo visible. Era un infierno, con sus diablos en trabajo. ¿Ve usted, esas cosas que no deberían vivir? Vi con horror las cosas que se movían como se mueven los hombres en la pantalla de la vida. Ellos eran una cosa que no podría posiblemente vivir, excepto por la protección de las cavernas ocultas, y el apoyo de los rayos beneficiosos manteniendo sus caparazones degenerados y malvados en movimiento. Muertos deben haber estado, pero para el suministro de generadores de energía que los antiguos generadores vertían a través de sus cuerpos eternamente. Esta gente malvada debe de vivir mucho más tiempo después de haber muerto normalmente, para convertirse en los no muertos, como lo que son. Pareciera que este hecho que contribuye a su naturaleza malvada, para el lento deterioro de sus cerebros es energizado por la fuerza de vida sintética eléctrica, y su pensamiento resultante no es otra cosa que el reflejo de la vida sobre el estancamiento de los tejidos cerebrales. Como lo describe Saber, solo unas pocas personas en la superficie saben acerca de las cuevas, y son más que nada agentes de los deros. Algunos están conscientes, agentes voluntarios buscando riquezas y poder. Otros son meros esclavos, cuyas mentes están completamente controladas por los rayos de los deros. La única gente de la superficie que sabe toda la verdad acerca del mundo escondido y están dispuestos a luchar a los deros en vez de colaborar con ellos son Saber y unos pocos de sus amigos. Cuando es presentado como ficción, estas ideas despertaron poco interés entre los lectores de historias asombrosas. Sin embargo, cuando Palmer imprimió cartas de Saber y de varios lectores afirmando que las teorías expuestas en el misterio eran literalmente verdad, el misterio Saber comenzó a recibir importante atención por parte de la comunidad de ciencia ficción, casi toda ella desfavorable. Sin embargo, la publicidad atrajo grandes números de nuevos lectores. Probablemente las mismas personas que apoyaron el movimiento OVNI, el cual comenzó unos pocos años más tarde. La incrementada circulación no detuvo a los publicistas de Amazing de despedir a Palmer después de haber admitido que él mismo aceptaba el misterio como un hecho. Ellos sintieron que el éxito a largo plazo de su revista dependía del apoyo de la gente que lee regularmente ciencia ficción, un grupo que reaccionaba muy negativamente a afirmaciones como que el misterio Saber era verdad. Saber continuó gestionando para conseguir que se imprimiera su libro publicando su propia revista amateur, y rápidamente atrajo lo que sería ahora llamado un seguimiento de culto. Después de que despidieron a Palmer de la revista Amazing, entró él mismo en el negocio, publicando libros y revistas en los campos del ocultismo y de fenómenos no explicados. Sus revistas incluían Platillos voladores, Búsqueda y mística, lo cual le dio alguna cobertura al misterio Saber, y El mundo oculto, el cual estaba dedicado casi enteramente a eso. No fueron espectacularmente exitosos atrayendo lectores, pero uno que otro título apareció en los kioscos de periódicos casi continuamente hasta aproximadamente 1975. Leí las publicaciones de Palmer durante este periodo, pero raramente las discutía con mis amigos en las comunidades de ocultismo y fenómenos inexplicables. Yo suponía, desde mi primer contacto con el misterio, que Saber era un medium que recibía mensajes desde el mundo de los espíritus, pero también era un materialista que racionalizaba sus experiencias psíquicas como un fenómeno psíquico. Yo interpreté Suteros y Deros como espíritus bueno y malo, y sus rayos como los poderes psíquicos de las personas vivas y los espíritus desencarnados, utilizados para hacer o trabajar la magia. Tal interpretación era inaceptable para la mayoría de los investigadores de ovnis, e incluso para la mayoría de los seguidores del mismo Saber, porque ellos eran estrictos materialistas. Sin embargo, a los ocultistas tampoco les gustaba el misterio de Saber, ellos lo llamaban negativo y paranoico. La gente en ambos grupos descartó a Saber y a sus partidarios como locos y chiflados, quienes nos dan a todos los demás una mala reputación. Sin embargo, he observado desde finales de los años 60 en adelante que cada vez más aparecían las ideas de Palmer y Saber en libros sobre ocultismo, conspiraciones y fenómenos inexplicables. Demasiado a menudo, los autores ni siquiera les daban crédito a estos hombres como fuentes. Recientemente,
años después de su muerte, Palmer finalmente comenzó a conseguir algo del reconocimiento que se merece como un valiente pionero creativo en los tres campos, pero el nombre de Saber es raramente mencionado, excepto por unos pocos miembros de sus seguidores originales, siguiendo sus propias publicaciones de poca circulación. He releído mucho del material del misterio Saber a principios de los años 80, cuando estaba continuamente tratando de hacer mi progreso, y encontré que su cosmología básica parecía encajar en el total de la evidencia disponible acerca de la naturaleza de la realidad espiritual más que cualquiera de las cosmologías tradicionales en la literatura religiosa y oculta. Es bastante grave y paranoico, pero entonces así es mucha de la evidencia espiritual cruda que la psíquica ha canalizado sobre el curso de la historia. Libros sobre espiritualismo y otras formas de ocultismo tradicional occidental usualmente retratan el plano astral más bien como un lugar benigno y ordenado, presidido por deidades benevolentes o espíritus humanos avanzados, tal y como lo hacen las religiones más importantes. El malvado pudiera ser castigado allí, pero los justos son recompensados, y sobre todo, la vida después de la muerte tiene lugar en un ambiente estable con ley y orden. Sin embargo, muchos de los espíritus con los cuales me he comunicado a través de los años de prácticas mediumnística describen el plano astral como un ambiente casi tan duro como las cuevas de saber. Como lo mencioné en el último capítulo, los espíritus a menudo parecen ser dementes, débiles mentales o infantiles, e incluso aquellos que parecen normalmente inteligentes y maduros, a veces se vuelven misteriosamente incoherentes durante el curso de una conversación telepática, como si algo estuviese atacándolos o atorando el proceso de comunicación. Si es todo como todas las mitologías religiosas y ocultas afirman, el plano astral está realmente gobernado por deidades benignas u otros seres espirituales altamente evolucionados, no parecen estar haciendo un trabajo muy eficiente ayudando a los muertos a encontrar estabilidad o felicidad allí. De hecho, los mensajes que supuestamente vienen de entidades espirituales a cargo en el plano astral, están entre las comunicaciones más confusas y atemorizantes que reciben los mediums. Muchas veces, he hecho contacto con entidades que han dicho, yo soy Dios, para luego entrar en desvaríos tan inmorales como Hitler y tan incoherentes como algo que usted esperaría escuchar saliendo de una celda acolchada en un manicomio. Por supuesto, los ocultistas y los creyentes religiosos afirman que tales mensajes vienen de demonios y otros espíritus malignos o dementes, pero esto no contesta la interrogante más importante. Si el plano astral está bajo el control de fuerzas benignas, ¿por qué es que mucha de la evidencia observada retrata la existencia allí como extremadamente dura y desagradable? La mayoría de ocultistas con quienes discutí esto durante años antes de hacer mi avance no estaban interesados en hacer una investigación seria en esto. Muchos me echaron la culpa a mí. Eres demasiado político y estás demasiado preocupado con el plano tierra, y esto te pone en contacto solamente con los niveles más bajos del plano astral. Si usted deja de tratar de jugar a ser científico y simplemente somete su voluntad a las fuerzas espirituales que pueden operar el universo, sus experiencias mediumnísticas se volverán calmadas y serenas y usted comenzará a contactar a los espíritus realmente avanzados y a las deidades. Mi respuesta usualmente era algo como esto. Quizás realmente estoy en una etapa más baja de desarrollo espiritual que usted, pero de ser así, entonces tenemos muchísima compañía. Mis comunicaciones personales con espíritus me dicen que la inmensa mayoría de la raza humana no está compuesta de ocultistas de alto nivel, capaces de evitar a los malos espíritus en el bajo astral y yendo luego hacia un plano superior de existencia. En vez de esto, cuando mueren, es muy posible que se reúnan con las almas perdidas clamando ayuda. Mis condolencias están con ellos, y me gustaría aprender cómo poderles ayudar. Mi opinión real es que tanto los ocultistas tradicionales de la New Age, como los creyentes en religiones organizadas, estaban engañándose a sí mismos con falso optimismo, porque tenían temor de reconocer y luchar contra el mal. Sin embargo, yo raramente digo esto abiertamente, porque de hacerlo, solamente sería crítica destructiva. No tengo alternativa que ofrecer, solamente la vaga sensación que hay algo terrible sucediendo en el mundo espiritual. Cuando finalmente rompí la brecha haciendo mi avance, descubrí que había literalmente una guerra en el cielo, una lucha a muerte entre dos facciones políticas de espíritus desencarnados, y que los espíritus de una de esas facciones habían telepáticamente inspirado mi fascinación de toda mi vida con el misterio saber. Mi nuevo conocimiento también confirmó mi rechazo a la interpretación de saber del misterio físico, orientado hacia la ciencia ficción. Las cuevas, la gente del espacio e incluso las máquinas de rayos sí existen, pero en el plano espiritual, no en el plano físico.
Saber simplemente era un medium inconsciente que recibía importantes mensajes acerca de la naturaleza de la realidad espiritual, del mismo grupo de espíritus que me están ayudando ahora a mí con este libro. Y desde los años 60, estos espíritus han tenido una influencia subconsciente cada vez más creciente en muchos ovniólogos y teóricos de la conspiración, conduciéndoles a hipótesis similares el misterio saber. Por ejemplo, durante los 70s, Jack Vallée y varios otros respetables investigadores de ovnis virtualmente dejaron de buscar evidencia de que los platillos voladores eran objetos físicos, y se concentraron en estudiar los efectos del fenómeno ovni en individuos y en la sociedad como un todo. Sin embargo, el tratamiento de los ovnis como un fenómeno psicológico y sociológico realmente no explica nada, porque los investigadores continúan con la búsqueda de evidencias de la existencia objetiva de los ovnis. La mayor parte de los casos pudieron ser explicados como engaños, alucinaciones, sugerencias masivas o propaganda de los medios de comunicación, pero no todos ellos. Investigadores como Vallée se mantuvieron hablándole a la gente que había sufrido encuentros cercanos con ovnis, y experimentado como consecuencia, grandes y profundos cambios psicológicos. Cuando yo y otros ocultistas leemos estas historias, vimos su similitud con las descripciones en nuestra propia literatura, de encuentros con seres espirituales, ataques psíquicos, experiencias de iluminación, etc. Eventualmente, Vallée y otros reconocidos escritores sobre ovnis, a regañadientes comenzaron a admitir que los ovnis eran reales más no físicos. Este concepto será discutido más detenidamente en un capítulo más adelante. También encontraron que sus investigaciones sobre los efectos de los encuentros con ovnis en las personas, los obligaba a considerar seriamente la idea de que fuerzas invisibles manipulan el curso de la historia humana. En los años 50, la corriente principal del movimiento de investigación de ovnis, habían excluido o ignorado a Palmer y a Saber por hablar sobre control mental y conspiraciones secretas. 20 años más tarde, muchos de estos mismos investigadores encontraron que estaban siendo guiados en el mismo camino, el camino marcado. Este camino conduce a la paranoia. El siguiente capítulo dará cierta información de fondo general sobre las teorías de la conspiración. También regresaré al papel que juegan los investigadores de ovnis.